Bueno, pero tú, David, ¿qué nos puedes comentar de cómo resolvieron o cómo enfrentaron este desafío de construir, primero imaginar, materializarlo, verlo echado a andar, ver a la gente contenta, y luego cerrar? ¿Cómo resolvieron esta parte? Bueno, sí, desde el principio sí fue un reto, o sea, sí creo que yo, bueno, ya tenía yo experiencia obviamente con el negocio, desde haberlo iniciado igual desde cero. Luego mucha gente piensa que el negocio de la constructora es de mi papá, no el típico de que es de tu papá y ya lo estoy manejando yo, y no es cierto, es todo lo contrario. El negocio lo inicié yo sin ningún peso, y bueno, pues, lo construí así, ¿verdad? Entonces, cuando se presenta esta idea del Liz, obviamente al principio, pues sí, yo como a lo mejor la mente como más frío, ¿verdad? Pues decía que sí pensaba que, o sea, sí sabía los retos a los que nos enfrentábamos, pero sí ya tenía el conocimiento, ya tenía, pues no sé, 13, 14 años de experiencia con el negocio y dije, bueno, pues si levanté una constructora de cero, de alguna manera, pues también creo que se puede levantar este negocio, ¿verdad? Claro, Claro. este era diferente totalmente al otro, Sí, en giro completamente distinto, así es. este, pero en términos así de como de negocios duros, pues básicamente era, tiene mucho común, o sea, porque al final pues, se requiere capital, se requiere una oficina, se requiere empleados, se requiere pagar una nómina, ¿no? Vender. Pero sí requirió retos muy, muy diferentes al de la empresa, obviamente también porque cuando yo inicié mi empresa, pues yo era soltero, sin ni haberme casado antes de conocer a Liz, sin hijos, y siempre pensé que para poner un negocio, al menos el mío de la constructora, tenía que hacerlo sí o sí antes de casarme. O sea, ese sí fue un reto que yo me lo puse cuando tenía 27 años, tenía y sí, bueno, ya desde antes, 2 años antes todavía, ya tenía la idea, pero sí tenía muy clavado el objetivo de que tenía que yo empezar el negocio antes de casarme. O sea, si no dije, una vez casado, no es que vaya a ser imposible, pero va a ser 2, 3, 4 o 5 veces más difícil emprenderlo ya con una familia encima, digo encima en el sentido económico, ¿no? Pero ya iba a ser muy distinto la dinámica, ¿verdad? Iba a ser muy pesado ya con todos los gastos, ¿verdad? Entonces dije, y bueno, y lo logré 5 años antes de casarnos, y sí logré iniciar el negocio. Entonces sí, eso ya me daba ciertas, pues, tablas, cierta confianza de decir, pues sí se puede, ¿verdad? Además de que no íbamos a poner todos el dinero nosotros, ¿verdad? Sino que íbamos a buscar inversionistas, y yo ahí pues sí me siento con un poco como la confianza de decir que con los años he aprendido, bueno, me han dicho que sí soy bueno, por ejemplo, para negociar en ese sentido, ¿verdad? Entonces, pues lo llevé ahora sí que un poco a la práctica para, pues ahora sí que convencer gente, que ambos convenciéramos gente para que invirtiera contigo, ¿verdad? Que tampoco, pues no es fácil, porque pues convencer a alguien más que meta su dinero a una idea que es tuya, pues ya es un reto, ¿verdad? O sea, y eso no lo sucedió con la constructora, por ejemplo. Pues lo empezamos de cero sin ningún peso, y acá sí tenemos que convencer a gente de que pusiera dinero en tu idea, porque era una idea. O sea, bueno, ya cuando lo presentamos ya teníamos, Liz y yo ya habíamos arrastrado ahí el lápiz y teníamos una idea, pero todavía estaba así como un poco conceptual algunas cosas, unas ya estaban más aterrizadas, pero pues al final como que sí se fue construyendo un poco conforme empezamos, ¿no? Yo siempre digo que como que bueno, lo he leído por ahí, que un empresario es un poco como el que se avienta de un avión sin paracaídas, y en la caída vas encontrando de qué te agarras, ¿verdad? Y de qué te Lo vas cuelgas. armando. Y la verdad es que así fue un poco, ¿verdad? Este tema, ¿verdad? Pues Teníamos el cash flow y el depósito de la casa que ya habíamos visto. O sea, pero no teníamos dinero, pero ya habíamos dado el depósito para apartarla. Sí, el otro tema, por ejemplo, ya más concreto era pues buscar una casa que se adecuara a lo que conceptualmente teníamos, cómo tenía que ser,
porque queríamos así de que el cowork y dónde vamos por la ludoteca y que sí que es como un jardín y que sí tenía que estar enfrente de un parque porque el estacionamiento, definitivamente no podíamos meternos a un local comercial porque la renta era altísima. Entonces más bien nos metimos a una casa donde la renta podía ser más baja y encontrar casas más grandes, en fin, todo eso lo fuimos, pues ahora sí que en el camino. Bueno, lo de la casa ese sí lo tenemos definido ya desde antes, sabíamos que tenía que ser casa, pero hubo muchas cosas en el camino que tuvimos que ir girando, ir validando, ir cambiando, quítate esta no, o sea, en el camino tuvimos que darnos cuenta de muchas cosas que sí servían y otras que mejor déjalas y tenías que moverte rápido, ¿verdad? Porque Ahora, cada vez que yo veo cosas aquí como muy interesantes. Por ejemplo, esto que dices de convencer a otros a mi idea, yo creo que más que convencer, David, tienes esta cualidad o este talento de inspirar. Los dos la tienen, donde esta idea... de inspirar, yo de convencer. No, la verdad es que la idea, o sea, realmente la idea original pues, era de Liz, o sea, sí era, o sea, cuando Luis lo presentaba ya estábamos, nos habíamos puesto de acuerdo que ella era como que cuando íbamos con un inversionista, tú empiezas, vendes la idea, ¿verdad? ¿No? Ahí, y luego yo vengo atrás con los números, de los porcentajes, los rendimientos y todo eso, ¿verdad? Ya con eso nos hemos puesto de acuerdo. Éramos rudo y cursi, pues, o sea, tal cual, y seguimos siendo, y así lo fuimos en el negocio, o sea, siempre decíamos, es que tú eres rudo y yo soy cursi, o sea, yo iba y enamoraba, o sea, ¿no? Del corazón del proyecto, y si ya él llegaba ¿no? Como dicen, era el perro de pelea. Perro de rancho. Perro de rancho, le dicen. ¿No? Que te sacan para las peleas, pero te guardan en las fiestas. Claro.